10 años duró el asedio de la guerra de Troya. Los griegos finalmente ganaron, y todo gracias a la astucia de Odiseo, el rey de Ítaca. Todos regresaron a sus respectivas patrias, excepto Odiseo. Algunos lo creían muerto, otros, como su esposa Penélope e hijo Telemaco, aún tenían la esperanza de que solo estuviera perdido, pero solo los dioses sabían dónde se encontraba. Atenea le contó a su padre, Zeus, que Odiseo se encontraba atrapado en una isla, siendo prisionero de Calipso, una ninfa hija de Atlante. Ella le pidió saber por qué a Odiseo no le era permitido volver a Ítaca. Zeus le comentó que aquel que no le permitía volver era Poseidón, pues el joven rey había cegado a su hijo predilecto, el cíclope Polifemo. Atenea decidió enviar a Hermes a ordenarle a Calipso que dejara ir a Odiseo, mientras que ella se dirigía a Ítaca a refundarle valor a Telemaco, pues los pretendientes de su madre destruían sus tierras, y también para incitarlo a que indagara sobre el paradero de su padre. Ante esta vista, Telemaco recuperó la esperanza de volver a ver a su padre. En Ítaca, los pretendientes se daban un festín y disfrutaban la buena vida. Es entonces cuando Atenea, usando la forma de un hombre llamado Mentes, le dice al joven muchacho que él debe empezar a actuar, armar una nave y buscar respuestas sobre el paradero de su padre. Con Néstor, el más sabio de todos los griegos, y con Menelao, rey de Lacedonia, Telemaco le dio la razón y con ayuda de la diosa de la sabiduría, reunió una flota para partir en busca de Odiseo, al lado de Atenea, asumiendo la forma de Mentor, un viejo amigo de Odiseo. Telemaco desembarcó en la playa de Pilos, donde se encontraba Néstor. Ellos se presentaron ante el anciano, el cual lo recibió con júbilo y afecto, pues Néstor había sido compañero de Odiseo en Troya. Telemaco le pidió al sabio respuestas sobre su padre, insistiéndole en la urgencia de encontrarle, ya que Penélope era obligada por sus pretendientes a escoger a alguno como esposo, y aunque había logrado engañarles durante mucho tiempo, diciéndoles que cuando terminara el sudario para Laertes tomaría una elección, finalmente habían descubierto el engaño de que cada noche la mujer deshacía el trabajo realizado en el día. Lamentablemente, Néstor no sabía nada de Odiseo, pero recomendó visitar a Menelao, en Lacedonia. En Lacedonia, Telemaco llegó junto a Menelao, el viejo amigo de su padre. Le contó que Odiseo se encontraba atrapado en la isla de Calipso. También le habló de cómo Odiseo deseaba regresar a su amada y rocosa Ítaca. Telemaco recupera entonces la esperanza de que algún día y después de largos años su padre finalmente regresara a reclamar lo suyo. Mientras tanto, en Ítaca, los presuntuosos pretendientes se percataron de la partida de Telemaco y asumieron que había ido a buscar a su padre o a buscar ayuda. Así que decidieron tender una trampa y cuando el muchacho volviera, atacarle mientras sigue en el mar. Medón, un heraldo, todavía fiel a Odiseo, escuchó el plan y fue inmediatamente a contarle a Penélope. La mujer quedó devastada, pues ahora creía que no solo perdió al marido, sino también iba a perder a un hijo. Pero Atenea apareció ante ella para decirle que no debía temer, que debía ser fuerte, pues ella la apoyaría. En una cálida mañana en Ogygia, la isla de Calipso, Hermes apareció enfrente de la ninfa y le comunicó que debía dejar ir a Odiseo. Calipso se sintió desdichada, pues se llamaba Odiseo, pero sabía que no podía desobedecer una orden de Zeus. Así que le ayudó en los preparativos del viaje. Odiseo construyó una balsa y finalmente se puso en marcha. Ya en el mar, Poseidón desencadenó su ira y lanzó una tormenta. Odiseo, con todas sus fuerzas, intenta salir vivo de tal fuerza de la naturaleza. Las olas lo arrastran e incluso destruyen su barca, hasta que finalmente Odiseo logra llegar a tierra. Desorientado, él caminó hasta encontrarse con la princesa Nausica, hija del rey Alcino, la cual estaba jugando con sus doncellas en la playa. Odiseo había llegado al reino de los feacios. La princesa se apiada de él y decide ayudarlo, llevándolo al palacio de su padre. Guiada por Atenea, Odiseo logró llegar al palacio del rey Alcino. Ella le recomendó rendir homenaje a la reina Arete, pues ella tenía una gran influencia sobre su esposo. En medio de un banquete, Odiseo se arrodilla ante ella y les pide ayuda para regresar a su patria. Un anciano le insiste a Alcino que Odiseo debe ser el hombre enviado por Zeus. Gracias a esto,
le sirven un banquete y le prestan una nave con 52 hombres. Al otro día, Alcino invita a Odiseo a descubrir la habilidad de los feacios en los juegos. Aunque algunos de los competidores intentaron amedrentarlo, Odiseo demostró cómo alguna vez fue uno de los mejores atletas. Gracias a su desempeño, Odiseo fue reconocido como héroe, y Alcino lo incitó a contar su historia durante otro banquete. En camino de regreso, cuando la guerra de Troya fue ganada, relató Odiseo, mis guerreros y yo fuimos dispersados por una tormenta, que nos desvió de nuestra ruta. Posteriormente, nos vimos envueltos en corrientes marinas, que solo nos alejaron más. Acabamos llegando a la tierra de los cíclopes. Decidimos desembarcar en aquel lugar. Llevamos dones para los cíclopes, pero al presentarnos a uno de ellos, su reacción fue estrellar a 2 de mis hombres al suelo y luego devorarlos. Estábamos escondidos y aterrados, pues habíamos quedado atrapados junto al rebaño del cíclope. Después de que devoró a 4 más de mis hombres, tracé un plan. Me dirigí a él con un odre de vino y le invité a beber de él. Terminó borracho. Ebrio comenzó a exigir saber mi nombre, pues al gustarle el vino quería saber mi nombre. ¿Mi nombre?, le dije. Mi nombre es Nadie. ¿Y cuál es mi regalo?, le pregunté. El cíclope solo rió a carcajadas. Su regalo era que tenía el honor de ser comido al último. Afortunadamente, Polifemo cayó dormido. Mis hombres y yo inmediatamente seguimos con el plan. Con un tronco hicimos una lanza y lo dejamos al rojo vivo. Lo clavamos en el único ojo del Polifemo, dejándolo ciego. El cíclope solo atinó a gritar de dolor y exclamar: ¡Nadie está matando! Al día siguiente, Polifemo dejó salir a su rebaño, y nosotros nos escondimos en este para poder escapar. Después de algunos días llegamos a la isla de Eolia, habitada por Eolo, el cual nos recibió y posteriormente nos permitió partir, regalándonos un obre que contenía todos los vientos. Pero uno de mis hombres lo abrió, y nos desviamos hasta la tierra de los lestrigones. Aquella era la tierra llena de peligros, donde solo pudimos salir con una nave de las 12 que conformaban mi flota. Seguidos navegando hasta llegar a la morada de la diosa Circe. Al hacer una expedición en su isla, la diosa transformó a muchos de mis hombres en cerdos. Solo gracias a la ayuda de Hermes y a mi astucia pude vencerla, al amenazarla de muerte y finalmente llegar al acuerdo. Ella devolvió a mis hombres a su forma original. Permanecimos en aquella isla durante 1 año y antes de partir, Circe me reveló parte de mi futuro. Nos dirigimos a la morada de Hades, donde sacrificamos un carnero y una oveja negra, e invocamos de entre todos los muertos a Tiresias. Él me contó sobre mi regreso a mi patria. Me habló de cómo la ira de Poseidón sería un factor importante, y hombres que usurparán e invadirán mis tierras. También hablé con mi madre, e intenté abrazarla, pero ella era solo una sombra. Antes de partir de su isla, Circe nos había advertido de las sirenas. Nos había advertido de cómo sus voces hechizaban a quienes las escucharan, obligándolos a olvidar de todo. Es por eso que debíamos llenar nuestros oídos de cera y atarnos para evitar alguna desgracia. Solo yo me atreví a escuchar el dulce canto de las sirenas. Más pronto que tarde, tuvimos que pasar entre Escila y Caribdis. La primera tenía 12 pies y 6 cuellos, con una estridente voz, y la segunda bebía a borbotones agua de mar, para luego vomitarla. Aún con todas las precauciones tomadas, perdimos a 6 hombres devorados por Escilia. Al final sí pudimos llegar a la Isla del Sol, pero Circe me había dicho que lo mejor sería evitarla. Aún así, estábamos exhaustos y decidimos descansar ahí. No debíamos tocar al sagrado ganado del sol, pero mis hombres las cazaron y las cocinaron. Zeus, en su furia, nos lanzó un rayo. Ninguno de mis hombres sobrevivió, y yo floté a la deriva por 9 días, hasta que llegué a la isla de Calipso. Finalmente, Odiseo podía iniciar su viaje hacia Ítaca. Durante el viaje, Odiseo estaba tan exhausto que simplemente se quedó dormido. Al llegar a Ítaca, los feacios lo colocaron debajo de un olivo, entre toda clase de riqueza.
todo sin despertarlo. Cuando Odiseo despertó, por un momento, pensó que estaba en otra isla, pero al preguntarle a un pastor si aquel lugar era Ítaca, finalmente confirmó que se encontraba en su amada patria. Aquel pastor se reveló como Atenea y le recomendó ir primero a visitar a Eumeo, un fiel sirviente que cuidaba cerdos, pero debía ir transformado como anciano, pues su identidad debía permanecer en secreto para hacer pagar a los pretendientes por sus crímenes. Al llegar a la cabaña de Eumeo, este se apiada de Odiseo en versión anciano y lo invita a pasar. Charlan un rato sobre el mismo Odiseo y su presunta muerte. Por sobre todas las cosas, Eumeo sigue demostrando su devoción a Odiseo, y Odiseo le aseguró que su amo volverá. Entretanto, Atenea ha llegado a Lacedonia, donde aparecen en los sueños de Telemaco, y le incita a volver a su hogar, pues ha pasado mucho tiempo lejos de él. Además, le aconseja que en cuanto llegue al puerto de Fortis, se dirija directamente con Eumeo. Esa misma mañana organizó junto con Meleano su viaje de regreso a Ítaca, llevando su nave lejos de esa isla sin detenerse. Telemaco logró evitar la trampa de los pretendientes. Cuando Telemaco llegó a la cabaña de Eumeo, el porquero se acercó lleno de júbilo hacia el muchacho. Después de charlar un momento, Telemaco envió a Eumeo con su madre para avisarle que había regresado. En ese momento apareció Atenea fuera de la cabaña y Odiseo salió hacia su encuentro. Ella le dijo que la venganza debía ser planeada junto a su hijo, así que le devolvió la apariencia real a Odiseo. Al verlo, Telemaco se sorprende y lo confunde con un dios al principio, pero luego entiende que es su padre, y juntos formaron una estrategia contra los pretendientes. Cuando regresó Eumeo a su cabaña, él y Odiseo se dirigen a la ciudad. Ahí encontraron en un montón de estiércol a un perro, el cual al ver a Odiseo lo reconoció inmediatamente como su amo. Ese perro era Argos. Al ser tan viejo, no resistió tanta emoción por volver a ver a su amo y murió moviéndole el rabo. Al entrar al palacio y encontrar a los pretendientes, comenzó a pedir limosna. Algunos le dieron pan y carne, pero Antino, el más soberbio, no le dio nada, y además golpeó a Odiseo. Este solo se retira a una esquina a comer lo que le habían dado. Es ahí cuando apareció otro mendigo llamado Iro, que comienza a amenazar a Odiseo si es que no se va. Le incita a pelear y Odiseo aceptó el desafío. Los pretendientes entonces declararon que el ganador comería con ellos en el banquete. Un solo segundo le bastó a Odiseo para derribar a Iro de un puñetazo en el rostro. Inmediatamente lo tomó del pie y lo dejó de espaldas en el muro. Odiseo, sin presentarle atención a los murmuros creados, simplemente se sentó a seguir comiendo. Antes de que los hombres pudieran decir algo más, Penélope se presentó ante ellos, solamente para comunicarles lo mucho que aquellos hombres la fastidiaban y hablar con su hijo. Los pretendientes rápidamente comenzaron a llenarla de regalos. Ya en la noche, los pretendientes terminaron tan borrachos que empezaron a pelear entre ellos. Telemaco los convence de irse a dormir a otra parte, y en cuanto el último carruaje hubo partido, Telemaco y Odiseo sacaron todas las lanzas, espadas, escudos y yelmos para esconderlos de los pretendientes. Al terminar la tarea, Odiseo se dirige a hablar con Penélope. Penélope tejía en su telar. Cuando le pidió a Odiseo que se acercara, ella le cuestiona quién es él y además le cuenta su pena de haber perdido a su esposo y cómo se verá obligada a elegir entre alguno de sus pretendientes. Odiseo le cuenta que vio a su marido en Creta y que debe seguir esperando por él. Penélope no le cree del todo, pero decide que el anciano será un huésped de su casa. Envía a Odiseo a ser lavado por doncellas y escoge a Euriclea, la de más edad, para que le lave los pies. Mientras Euriclea le lava los pies al anciano, descubre la vieja cicatriz provocada por un jabalí que Odiseo tenía en la pierna. Una cicatriz que había lavado millones de veces. Inmediatamente le reconoce y casi grita de júbilo, pero Odiseo le pide silencio, pues no quiere ser descubierto aún para no arruinar sus planes. Penélope finalmente había tomado una decisión. El hombre que lograse tensar el arco de Odiseo y lanzar una flecha que transversara los anillos de las 12 hachas del esposo sería el que se casara con ella. Algunos de los hombres protestaron, pero Telemaco les dice que deben aceptar las pruebas y respetar la decisión de su madre. El mismo muchacho coloca todas las hachas en una hilera perfecta. Muchos hombres lo intentaron, pero todos fallaron, pues ni siquiera eran capaces de curvar el arco. Odiseo finalmente les pidió la oportunidad de intentarlo, aunque su intención no era desposar a Penélope,
pero todos los pretendientes se sintieron ofendidos ante la posibilidad de ser comparados con un anciano. Telemaco y Penélope se lanzaron en su defensa y le permitieron a Odiseo tensar el arco. Sorpresivamente y al mismo tiempo predecible, Odiseo logró curvar el arco y lanzar la flecha. Todos en aquella habitación contenían el aliento, al ver cómo limpia y elegantemente la flecha atravesaba los dos anillos y se clavaba en la pared. En ese instante, Odiseo sacó su capa, y al lado de su hijo, quien ya traía un hacha y una espada ceñida del cinto, le dispara en la garganta a uno de sus pretendientes. Los demás intentan huir despavoridos, pero ya estaban encerrados en aquella habitación por órdenes de Odiseo. Odiseo con un grito finalmente proclama su verdadera identidad, y con uno de los pretendientes fueron abatidos. Solamente quedaron Femio y Medonte, pues ellos sí añoraban el regreso de Odiseo. Por otra parte, Euriclea buscó desesperadamente a Penélope para comunicarle que su esposo Odiseo por fin estaba en casa, y se había deshecho de todos los molestos pretendientes. Ella se dirige rápidamente al lugar para comprobar lo dicho por la anciana. Cuando mira de nuevo a aquel viejo con harapos, aún no lo puede creer. Solo después de charlar y reconocerse uno al otro, finalmente ella corre a los brazos de su amado. Aquella noche, por fin juntos hablaron largo y tendiendo en todas sus desventuras. Ya en la mañana de un nuevo día, Odiseo le comunica su deseo de ver al anciano padre. Después de tanto tiempo, Odiseo mira otra vez a su padre, y aunque al principio oculto en su identidad para saber si Laertes seguía esperándolo, finalmente le confesó que él era el hijo que ya asumía muerto. Padre, hijo y nieto tomaron un banquete en una cabaña de Laertes. Mientras la ciudad se había vuelto un caos, las familias de los príncipes muertos a manos de Odiseo exigían justicia. Ante el riesgo de una guerra civil en Ítaca, Atenea decidió intervenir. Gracias a ella se llega a un juramento de paz, y en Ítaca comenzó un tiempo de serenidad y paz.